Ya. Les he hecho una remarca la anterior vez. Les he dicho, todo lo que estamos viendo las últimas dos clases era respecto a señales, ¿no? Tengo una señal de entrada, que es una información, la habíamos visto en muchos contextos. Esto va a entrar a un sistema. Ya hemos visto bien que es un sistema en ejemplos reales. Y de acá va a salir otra señal de salida. ¿Ya? Entonces, todo lo que hemos visto caracterizado era respecto a señales. Habíamos hablado de right-sided, left-sided, causalidad, no, bounded, ya se está acotada. Todo era esto, señal, señal, ¿ya? Ahora, lo que vamos a ver es igual dar ciertas características a los sistemas. El sistema que es el proceso. Cuando acá entra un X de T, un input, acá va a salir una señal que es un output y que generalmente le llamamos Y de T, ¿ya? Entonces, ahora no vamos a analizar las señales, sino el sistema, ¿ya? Un sistema, vamos a ver, que puede ser carecer de memoria, puede ser causal, ¿ya? El sistema causal. Vamos a hablar de lo que es estabilidad, que es, también utilizamos esta otra palabra, vivo. Vamos a hablar de lo que es invariancia en el tiempo y vamos a hablar de lo que es linealidad, pero repito, todo respecto a sistemas. Todo lo que hemos visto antes es para señales, ¿ya? Y vamos a terminar introduciendo lo que es la respuesta impulsional, que también ya hemos hablado un poco en la anterior clase. Un momentito, donde tengo esto? Tac, 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 ya. Entonces, si recordamos los ejemplos que habíamos hablado acá, teníamos un electrocardiograma. Ya, acá teníamos un speaker con Alexa. ¿Ya? En ambos, ya habíamos dicho, por ejemplo, en el electrocardiograma, habíamos dicho que debido a que una persona se está moviendo, la medida de lo que va a medir el sensor como tal, va a estar sucio, va a estar corrompido, va a ser un input, ¿ya? Que va a ser una señal, digamos, original del corazón, pero la cual se le está añadiendo ruido debido al movimiento y otros factores. Entonces la señal está corrompida, está distorsionada. Va a entrar a un sistema, ¿ya? Un sistema que va a ser un procesamiento, ¿ya? Un sistema que va a ser un procesamiento que en este caso va a ser un filtrado, ¿ok? Y lo que vamos a sacar es un output, ¿ya? Con la señal ya limpia, ¿ya? Ya, ok, digamos que es así, etcétera. Y de acá, digamos, ya los médicos o para la aplicación se va a poder sacar datos importantes, ¿no? Y el output, no nos olvidemos que lo llamamos generalmente Y de T y al input generalmente lo llamamos X de T, ¿ya? El sistema, lo que va a entrar, va a estar caracterizado por lo siguiente, ¿ya? La señal de entrada es una función, la señal de salida es una función, ahí no hay dónde perderse. El sistema es más elaborado, podríamos decir, más complejo. Se lo puede describir por diferentes maneras, ¿ya? Puede estar descrito por varias cosas. La más elemental, tal vez la que ustedes pueden manejar, entender, es una ecuación, ¿ya? Una ecuación normal o una ecuación diferencial, ¿ya? Hagamos un ejemplo sencillo. Supongamos que yo tengo un
Tac, 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 tac. Supongamos que yo tengo un seno que entra, ¿ya? Estoy saliendo del contexto del electrocardiograma. Supongamos que tengo un seno que entra y yo tengo un seno igualito, solo que algo de este estilo, que sale. Lo que entró, repito, es x de t y lo que salió es y de t. Así visualmente como lo ven, ¿cuál sería la relación entre x y t matemáticamente? Jonathan. Que y de t sería n veces x de t. Ya, y ese n, dale un número que te parece ahorita, digamos, en el gráfico. 2 2. x de ¿Ya? t. Un ratito borraré esto. Para tener un poco de campo. Entonces, visualmente, en este ejemplo, vemos que simplemente la señal está como duplicada, ¿no? Esto, entonces, la relación entre la entrada y la salida, como dijo Jonathan, me parece que simplemente es el doble. Es 2 veces x de t. Lo hemos expandido verticalmente con la transformación que ya hemos analizado. Transformaciones, ¿ya? Entonces, fíjense, acá tengo una ecuación entre y x de t. Esa ecuación es la que describe lo que hace el sistema. El sistema, en este caso sumamente sencillo, está duplicando. Nada más. ¿Ya? Entonces, un sistema va a estar descrito por una ecuación diferencial, ya que sería algo más complejo, donde obviamente acá tiene que estar involucrado en la ecuación x y y. ¿Ya? X igual a algo, y igual a algo, o y cuadrado más x y más 3 igual a 0, no sé, pero tiene que haber una ecuación donde estén vinculados. ¿Ok? Eso no es nuevo. Lo que sí es nuevo es que hay otras cosas más las que van a describir nuestro sistema. Va a haber una función, así función como acá, ¿ya? Que se llama respuesta impulsional y que generalmente la describimos como H minúscula. Entonces, de acá vamos a aprender que de acá podemos también sacar una función h de t. Y esta h de t, esto es una relación, no es una función, fíjense, esto es una relación. Acá recién es una función. Y esta función de la misma manera va a describir el sistema. Me va a servir para saber qué es lo que hace el sistema. ¿Ya? Luego, acá tal vez hay algo que les ya han visto en algún momento. También, de la misma manera, va a haber una función en el dominio de Laplace, ¿ya? Ese es Laplace. Esto es en el dominio del tiempo. En el dominio de Laplace va a haber una función que se va a llamar función de transferencia. Que la llamamos generalmente H mayúscula ds, y esto va a estar en el dominio de Laplace. ¿Ya? Entonces Laplace lo han visto en algún momento, justamente cuando aplican a una ecuación la transforma de Laplace, les va a quedar y ds, x ds. De ese y ds, x ds, vamos a sacar h ds. No está de más escribirlo para que algunos que sí se recuerdan ya puedan visualizar. Vamos a HDS es la función de transferencia y ese HDS es simplemente YDS entre XDS, las transformadas en división. ¿Ya? Entonces, este HDS también describe al sistema. ¿Ya? Y como último, seleccionar todo. Más o menos, ya, no más. Y como último,
también vamos a poder describir un sistema con un diagrama de bloques. ¿Ya? Entonces, cualquiera de las 4 opciones tienen el mismo rol. Cualquiera de las 4 describen el sistema. No necesito las 4. Necesito cualquiera de las 4. ¿Ok? La cosa es que muchas veces una es más fácil obtener que la otra. Entonces vamos a ver, y también en función de qué necesitamos analizar en específico. Pero cualquiera de las 4 describen al sistema. ¿Ok? Lo que vamos a ver en esta sección es entender algunas características de lo que son los sistemas. Justamente vamos a visualizar cuando se lo ve de esta manera y al final vamos a hablar de la respuesta impulsional en el tiempo, ¿ya? Luego vamos a hablar de Laplace y cuando tengamos Laplace ya vamos a poder hablar concretamente de la función de transferencia y también del diagrama de bloques. Entonces estos términos no está de más que los conozcan bien, ¿ya? Porque me ha pasado que en los exámenes pregunto, no te digo dame h de t minúsculo, dame h de c minúsculo, simplemente digo dame la respuesta impulsional. Y muchos no sabían, confundían o se habían olvidado y me daban esto, digamos, porque era lo más facilito de encontrar. Pero no, había que hallar esto y luego esto, o por otro camino el otro, ¿ya? Entonces, esos términos, ténganlos bien presentes. Ok. Ya, entonces con esto, con esa introducción, empezamos a describir algunas características, ¿ya? Propiedades de sistemas. Tac, primera propiedad. Tac, 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 tac. Déjenme ver cuánto tiempo vamos. Tac. Ya. Primera propiedad que no tiene memoria, ¿ya? Entonces, si yo tengo una señal de entrada, ¿ya? X de t, que me va a dar algo de salida. Cuando algo no tiene memoria, la salida solo va a depender del valor de X en t sub 0. No depende de lo que vale X en el futuro para t sub 0, para t mayores a t sub 0, o lo que valía en el pasado. ¿Ya? Veamos un contraejemplo. Acá este contraejemplo les va a permitir entender. Fíjense. Si mi sistema está dado por esto, ¿ya? Repito para que se les entre bien en la cabeza, ¿ya? Sistema, tengo una entrada, tengo una salida, ¿ya? El sistema, ¿cómo está descrito? Por una ecuación. La ecuación es y de t es x de menos 2t, ¿ya? Si yo agarro y de 1, ¿qué va a ser? Y de menos 2 por 1. Perdón, x de menos 2 por 1. X de menos 2. ¿Ya? Entonces, lo que vale, esto no es un Dirac por si acaso, es simplemente para describir. Lo que vale y en 1, el valor de y en 1, es que el valor de x, pero ¿en qué tiempo? En menos 2. ¿Ok? X puede ser que sea una forma sinusoidal, X puede ser, X de t puede ser ya sea, no sé, algo sinusoidal, puede ser un triángulo, lo que sea, ¿ya? No estamos analizando en específico qué es X, simplemente la relación que hay entre X y Y, ¿ya? Entonces, lo que Y va a ser en 1 es o depende de lo que X es en menos 2. Por lo tanto, este sistema de acá, no es carente de memoria. Sí tiene memoria. No es memorialess. ¿Ok? Para probar que un sistema tiene memoria o no es memorialess, basta encontrar
un ejemplo como acá, que muestre que no cumple esta propiedad. ¿Ya? Veamos otros ejemplos. Tac. Repito, tengo mi sistema, tengo una entrada, tengo una salida. No estoy especificando exactamente qué es X, qué es Y. Simplemente estoy analizando el sistema y el sistema está dado por esta ecuación. La relación entre Y X está dada por esta ecuación, ¿ya? Ahora, supongamos, ¿ya? Que hablemos para un T, ¿ya? Para T igual a 2. ¿Qué voy a tener? Que Y a los 2 segundos es igual a 2 más 1, 3, de X a los 2 segundos, ¿ya? Puedo hacerme ese dibujito de antes, ¿no? Digo Y para 2 segundos. ¿De quién depende? Lo que he hallado es que va a ser 3 veces X en 2 segundos. Entonces va a ser, depende de X en T 2 segundos, ¿ya? Si X es muy grande, va a ser 3 veces más grande, pero depende de lo que pasa en X a los 2 segundos. No depende de lo que X es a los 3 segundos, o al segundo cero, o al segundo negativo, ¿ya? Entonces, pueden darse otro número, pueden darse para T igual a 4. ¿Cuánto es el valor de Y a los 4 segundos? Es 3 veces de lo que X es a los 4 segundos. La conclusión, ¿qué es? Que la salida depende solo de X a los 4 segundos en el mismo tiempo. Por lo tanto, el sistema sí es, la conclusión que es, sistema sí es memorables, ¿ya? O no carece de memoria. Solamente depende de lo que pasa a los 2 segundos. ¿Ok? Acá. Sistema, entrada, salida. Lo que me interesa es el sistema, no específicamente qué es X y Y. El sistema, ¿cómo está caracterizado? Por una ecuación. Esta ecuación ya no es tan sencilla, es una integral. ¿Ya? Entonces, levanten la mano. Yo creo que, espero que algunos de ustedes ya esté visualizando. Este sistema va a tener, ¿es memoriales o no es memoriales? ¿Tiene memoria o no tiene memoria? ¿Y de qué depende? ¿Dónde estamos un ratito? ¿Alguien levantó la mano? Ok, vamos primero con Wilson, luego con Stephanie. Wilson, ¿tú qué opinas? Que sí es memoriales. Que sí carece de memoria. Ya, Sí, ¿por qué? va a depender del integral de X. Eh, ya, pero la dependencia no es tanto de X, sino de si depende del pasado o del futuro de X. Va a depender del futuro de X. Ya. Tú, Stephanie, ¿qué dices? Yo pensaba que el sistema tiene memoria porque se tienen que tomar en cuenta todos los valores que se encuentren dentro del área de la integral. Ya. Y eso significa que depende de valores pasados del X o futuros de X. Pasados. Pasados, ¿ya? Voy a repetir lo que ha dicho Stephanie, ¿ya? Complementado con lo que dijo Wilson. El sistema, ¿qué es lo que hace? Va a integrar Y de T en T sub 0, ya en T sub 0, acá digamos es el T sub 0, un T sub 0 en especial, es que es la integral de X de T desde menos infinito hasta T sub 0. Entonces lo que vamos a hacer es, para que esté bien claro, me voy a dar un X de T cualquiera, ya, un X de T cualquiera, y acá está T sub 0. ¿Qué es la integral de menos infinito hasta T sub 0? Es el área hasta T sub 0. El área es Y de T.
esa área, ¿de qué depende? Depende solamente de esta altura, que sería X a los, pongámosle un número, o le voy a poner 3 ya. Digamos que estoy analizando para t sub 0 igual a 3. Entonces, digamos que estoy acá a los 3 segundos, y de 3, x de 3. Entonces, x de t. Y de t, ¿qué es? Es la integral. ¿Qué es la integral? Es el área hasta los 3 segundos. Esta área depende solamente de x a los 3 segundos. ¿Qué es x a los 3 segundos? Es esta altura. ¿Depende solo de esa altura? No, depende de esta altura, depende de esta altura, depende de esta altura, depende de esta altura. Depende de todas las alturas o de todo lo que era x en el pasado. ¿Ya? Entonces, y no va a depender del futuro de x, pero sí va a depender del pasado de x y también depende de cuánto es x a los 3 segundos. Por lo tanto, esta función no es carente de memoria, ¿ya? O sí tiene memoria, como quieran llamar, ¿ya? Stephanie Wilson, ¿no? Ya, sé que al principio es un poco abstracto entender esto. ¿Dudas, preguntas? Ok. Tenemos la siguiente, la derivada. Lo mismo, ¿ya? Sistema X, Y. Si yo tengo acá estoy analizando nomás. Tengo un Y en un tiempo específico t sub 0. Esto que ponemos acá. Tac. Ah, por si acaso, estos slides sin anotación están en Neo. ¿Ok? Si ahí quieren ir anotando. Tengo Y X0, ¿no? Y tengo X en el mismo tiempo. Y, que es la derivada de X respecto de t sub 0, depende solamente del valor de X sub 0. Les voy a hacer un grafiquito, por si acaso. Supongamos que tenemos X de t en el tiempo. A esto quería remarcar, Wilson, cuando tú has descrito esto, de que depende, no depende, hablabas un poco de, no me acuerdo qué variables has utilizado, pero el análisis es en el tiempo. Tú me parecía que no analizabas en el tiempo, ¿ya? Siempre, fíjate que estás analizando cuánto es Y a los 3 segundos o a los 4 segundos respecto a X a los 3 segundos, ¿ya? Siempre estamos en el tiempo, ¿ya? Tiempo, X, señal de entrada, Y, señal de salida, y la variable independiente es el tiempo, ¿ok? Ya, volviendo acá. Tenemos T, X de T, y tenemos una función cualquiera, ¿ok? Y digamos que acá está mi T sub 0, ¿ya? Un T sub 0 para analizar. La derivada, gráficamente, ¿qué es? La derivada de una función gráficamente, ¿qué es? Joel. La tangente y La tangente, la pendiente de la tangente, ¿no? La recta tangente. Entonces yo te pregunto, la pendiente, ¿ya? Que es la derivada, que es Y, ¿ya? Y. Esta Y en T sub 0 va a depender solamente de cuánto es X en T sub 0 o depende del futuro de X o el pasado de X. Depende solamente de cuánto es X en T sub 0 de esta altura o depende de otros factores. Alejandro o Joel.
Inge, bueno, según yo solamente variaría de cuánto vale X en T sub 0, ya que la derivada de por sí sola es la variación en un punto de Ya. la Y esa función del... variación solamente depende de ese punto preciso. Es- sí. Ya. Natalia, ¿tú qué dices? Yo pienso que depende tanto del futuro como del pasado, Ya, ¿por porque, qué? porque en sí varía, ¿no? O sea, antes y después los valores varían. Ya. Esta pendiente, esta inclinación, eso ya es un poco no tan fácil de visualizar, ¿ya? Pero depende de cuánto es X un poquito antes. ¿Ya? Y esto lo vamos a ver rápidamente, se puede visualizar y también un poco después. Se lo visualiza rápidamente con la definición. La definición, rápidamente, recordamos que la derivada, por definición, es el límite cuando tenemos un delta t que tiende a 0 de x de t menos x de t menos delta t. Ya, esto es cálculo 1, es básico, espero que no se hayan olvidado. Esto entre delta t, la definición de la derivada. Esta ecuación está claro. Quien participó era Alejandro, ¿verdad? Esta ecuación la tienes claro, Alejandro. Entonces, Sí. acá vemos que la derivada depende de cuánto vale x en ese mismo tiempo. Pero también depende de cuánto vale x un poco antes, esa inclinación. Digamos, acá tenemos t sub 0 menos un tiempo muy pequeño. Entonces va a depender también de cuánto vale x un poco antes, de esta altura de acá. Entonces, no es carente de memoria. ¿Ya? Sí tiene memoria. ¿Ok? Depende del pasado, de cuánto es x un poco antes de x. Concretamente, depende de x de t menos delta t. ¿Está claro, Alejandro? Y es lo que un poco decía Natalia. ¿Se entiende, Alejandro, esa parte o no? Inge, está claro. Ok. Ya, entonces con esto ya está claro lo que es esta propiedad, ¿ya? Y repito, estamos analizando el sistema, no la salida o la entrada. Eso hemos hecho ya las anteriores clases. Tenemos lo que es causalidad, ¿ya? Acá hagamos otro videito. 40, tac, 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 tac. Hagamos una pequeña pausa para que no sea muy pesada la clase. Y luego continuamos con esto.